Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigurodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. A la tierra del misterio, ondulada pampa charrúa, un pueblo de muchas razas que olfateando la garúa, por la huella del trabajo, la enamora y la hace suya. Madre tierra, mujer, que me abres tus entrañas para plantar mi semilla. Bueno, en esta ocasión venimos a hablar un poco del concepto de indigenismo, que eso ha sido, que tiene mucho que ver para esclarificar, porque realmente hasta hoy en día nos siguen confundiendo a nosotros como indigenistas, los grupos indigenistas. También hay que aclarar que incluso hubo épocas en donde hubieron algunos hermanos que incluso eran parte de esa confusión, se autodenominaban indigenistas ellos, producto mismo de la confusión. Estoy hablando, por ejemplo, la primera organización que estuvo Rodolfo Martínez Barbosa, se llamaba Asociación Indigenista del Uruguay, AIU. También las mujeres aborigenistas del Uruguay, aborigenista e indigenista es lo mismo. Las Cristinas, las dos Cristinas. Y también incluso había una antropóloga, la antropóloga Porceniaski, que ella ha dicho que en el 2005 hizo un trabajo sobre nuestro movimiento, no nos consultó a ningún grupo, y ella llegó a la conclusión de que nosotros éramos un movimiento neoindigenista. Con mucho respeto, pero yo creo que ni siquiera ella tiene claro lo que es el concepto de indigenista. Y ahora viene, el concepto de indigenista es un concepto discursivo y político. Discursivo en el sentido de que genera narrativas, es una serie de narrativas, pero que a la vez está relacionado con políticas públicas y está muy ligado a las narrativas del Estado, en especial el estado de bienestar, pero en su primer origen son las narrativas nacionalistas del Estado. Como saben, bueno, a finales del siglo XIX la mayoría de los estados de América empieza a generar las narrativas nacionalistas para consolidarse como sujetos distintos de los vecinos, que es parte de la denominada balcanización de América. Entonces los uruguayos somos uruguayos y somos distintos a los argentinos, por más que los dos tomemos mate, hablemos medio parecido, la torta frita, somos distintos, y se generó toda una serie de narrativas remarcando la diferencia. Que eso también viene del formato del Estado-Nación que había en Europa, que venía de Europa. Ahora, América, cuando digo América, hablo de toda Yayala, porque también pasó en Estados Unidos y en Canadá, tiene una característica distinta a los estados nacionales europeos, que es la característica que los hace territorios autóctonos, algo propiamente autóctono, propiamente del país, son sus poblaciones indígenas, cosa que en Europa eso, bueno, ellos habían eliminado sus poblaciones indígenas incluso siglos antes de que se consolidaran como estados-naciones. Entonces no incorporan esta narrativa indigenista los países europeos. El indigenismo es propio de América. Y entonces reivindican los estados un cierto vínculo indígena, pero a la vez
tiene un límite, porque lo que le da legitimidad al Estado-Nación es el vínculo con Europa, no es el vínculo con nuestras raíces indígenas. Entonces entra como en ese juego medio esquizofrénico, porque es medio loco, de por un lado reivindicar y por otro lado despreciar y negar. Y así es que nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos al Tabaré y la leyenda patria de Zorrilla de San Martín. Se reivindica el espíritu libertario del charrúa, pero se remarca que el charrúa está muerto y que el pueblo uruguayo hoy en día no tiene ningún vínculo con el charrúa. Lo único que heredó fue su espíritu libertario. Una cuestión media mágica, espiritual, pero nada de cultura, ni genética, ni nada de eso. Bueno, de eso hay en toda América, incluso en Estados Unidos, que por ejemplo los vehículos del ejército tienen todos nombres indígenas: los helicópteros Apache, los Jeep Comanche. Y bueno, y después cuando se empiezan a consolidar los estados de bienestar, estamos hablando de un Perón en Argentina, un Getúlio Vargas en Brasil, bueno, en México, el que creo que fue el mayor impulsor del indigenismo, que es el Cárdenas, presidente Cárdenas. Creo que es incluso él el que le da el nombre de indigenismo. En México se le da ese nombre, que es obviamente el Estado-Nación, que es el impulsor de lo que es las políticas públicas. Entonces se generan políticas públicas para incorporar a la población indígena, que era la más marginal del continente, y se genera un vínculo, una reivindicación histórica, pero a la vez los Estados-naciones, más de esta época de los años 30, 40, 50, el vallismo, recordemos el vallismo, si bien tienen una cuestión de justicia social, reivindican la modernidad, y la modernidad es occidentalidad, y es ahí que surge el tema del campesino. O sea, reivindicamos nuestras raíces indígenas, pero los indígenas tienen que ser campesinos, tienen que trabajar la tierra y trabajarla en propiedad individual y tener un vínculo con el sistema capitalista, y eso los va a ayudar a salir de la pobreza. Entonces, indigenismo, además, Cárdenas fue el impulsor de los congresos indigenistas americanos, que son los que cita Daniel Vidal en sus artículos sobre las definiciones de qué es ser indio. Cita artículos de los congresos indigenistas americanos que son de los años 40, 50, o sea, que era justamente la visión de el Estado, definir cuáles son esas poblaciones que les debe dar políticas públicas, que por un lado hay una distribución de la tierra, pero por otro lado culturalmente se tiene que incorporar al Estado-Nación, olvidar la lengua, tener un cierto vínculo comercial a los circuitos capitalistas. Y bueno, y en Brasil, por ejemplo, se crea la FUNAI. Y por ejemplo, eso después va evolucionando en los otros países de América Latina. Y por ejemplo, en Brasil hoy en día, un indigenista es una persona que trabaja para que haya políticas públicas o se cumplan los derechos de los pueblos indígenas, pero es una persona no indígena. Aclarar que no. FUNAI es la Fundación Nacional del Indígena. En Brasil, que es un ente del Estado que se encarga de justamente los pueblos indígenas.
que en muchas épocas fue cuestionado muy duro, tanto por los pueblos indígenas como también por los antropólogos brasileños, porque si bien reconocía a los territorios indígenas, como que les imponía ciertas pautas de cómo administrar sus territorios. Es más, vieron a algunos antropólogos que denominaron a la FUNAI en su comienzo como la misión laica, porque hacían lo mismo que las misiones religiosas, solo que no eran religiosas, son laicas, es del Estado, un Estado laico. La FUNAI, por cierto, ha mejorado en esos sentidos, y gracias a la lucha de los pueblos indígenas en Brasil. Por ejemplo, hoy en día los pueblos indígenas en Brasil remarcan mucho que los que interpelen al Estado, los que negocien con las autoridades del Estado, sean los mismos caciques y no sea un antropólogo o un misionero que era lo que había instaurado la FUNAI. Y bueno, entonces el indigenismo son esta serie de narrativas y de accionares políticos, pero de personas no indígenas, de gente fuera del movimiento indígena, que tiene un discurso pro indígena porque eran los habitantes originarios, o un discurso político pro indígena porque son masas explotadas, hay situaciones económicas difíciles, pero siempre de gente occidental, blanca. Es por eso que digo que por Ponce está errada el decir que nuestro movimiento es un neoindigenismo. Primero, nosotros no somos indigenistas, somos indígenas. El indigenista no es indígena. Segundo, el Estado nunca tuvo una cierta clase de política pública, ni para bien ni para mal, nunca existió en el Estado uruguayo. Entonces no hay un indigenismo vinculado al Estado como lo hay en Brasil, como lo hay en México. Entonces no hay ese indigenismo. Incluso las narrativas indigenistas, que podríamos hablar de, yo qué sé, de un ¿cómo es esto? De un Zorrilla de San Martín, deja mucho que desear, incluso comparado con las otras narrativas indigenistas de América Latina, de los otros países del continente, porque tiene una visión sumamente racista, peor que incluso que la que hay en Argentina o en Estados Unidos. Hoy en día sí hay personas que tienen una narrativa indigenista, hay libros con narrativa indigenista, pero también son libros que es una narrativa indigenista fuera del Estado, que es lo más curioso que se da en el Uruguay. Y creo que justamente explicar esto del indigenismo para no cometer errores. O sea, no hay un neoindigenismo, en todo caso hay un indigenismo recién ahora de ciertas personas, y hay un movimiento indígena, propiamente indígena, y que es distinto al indigenismo. Yo creo que esas cosas tienen que quedar claras. Yo quiero ir a algo concreto. No recuerdo el escritor, pero es un escritor, capaz que ustedes se acuerdan, me ayudan. Hay un escritor muy importante a nivel mundial, de renombre de la historia de la literatura, que dijo que el idioma es lo más tramposo que hay, ¿no? Era uno de los grandes de la historia, y español, si no me falla la memoria, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Lo tramposo de los términos, ¿no? A veces uno quiere decir algo y las palabras se pueden interpretar de otra manera, pero las palabras normalmente tienen un significado y hay que ir al significado para poder comprenderlas. Más allá de indigenista,
evidentemente que viene del tema indígena, de la palabra indígena, referido al indígena, pero indígena significa que viene de la palabra indigente. Indigente, el significado es alguien que vive a la intemperie, ¿no? Entonces ven a ciertas personas vivir a la intemperie y son indígenas, así se denomina, que es muy amplia, no solamente para el tema de los originarios. También recuerdo el término indio, ¿no? Si no sos indígena, sos indio. Indio también está mal, ¿no? El significado de esa palabra. Indio porque cuando la invasión iban hacia las Indias. Entonces los que se encontraron en el lugar eran indios. Acá no era la India en este continente. Bueno, nos llamaron indígenas por esa razón, indios por esa razón. Y ahí voy al tramposo de los términos de la palabra. Hay una gran diferencia en sentirse indígena, vamos a usarla igual. Yo me gusta más el término y por eso surge, por esos errores, surge el tema de denominarse originario. Y creo que es lo más acertado por los errores que tienen los otros dos términos, como se han llamado siempre. Pero lo importante acá que definirse como un originario va por el tema del autorreconocimiento, que tus pares te reconozcan, y la autodeterminación. Es un derecho humano. Entonces, si yo digo que me siento un originario, más allá de la ascendencia que yo pueda tener, que yo elija esa ascendencia, y bueno, y hoy esté aquí hablando de este tema con el programa de radio, militando por nuestros derechos, juntándome con mis hermanos por esta razón, es un derecho, ¿no? Entonces, que te diga indigenista ya ha pasado, de repente no conocer la terminología y el verdadero significado de las palabras, pero hay que aclararlas por eso, y viene el tema. Bueno, yo lo que quiero comentar sobre lo de Martín, el informe que nos da Martín, voy a comentar algo sobre lo que tú dijiste de las palabras. El orden es inverso. De indígena deriva de indio, como un ninguneo, y el indigenismo no, ¿cómo es que dijiste? La palabra indigente termina derivando de que indigente es la persona moderna que vive en un rancho como vivían los indígenas. O sea, el proceso de denominación fue al revés, de indio a indígena y de indígena a indigente. Pero yo fui al significado, no al proceso. El significado de indigente es alguien que vive a la intemperie, que no tiene que rancho barro. Pero dijiste que indígena derivado de indigente. Indigente significaba que vivía en la intemperie. Y el proceso de las palabras es al revés. Al que vive sin techo, hoy, derivó de que vivía como los indígenas. Por eso se le llamó indigente. Pero yo quería una cosa, de aclarar algo que creo, que estoy seguro, y que cuando lo escuchen, ustedes creo que me van a acompañar en el razonamiento. No es un conocimiento, es algo que surge solo al analizar las palabras de Martín. Desde 1830, tal vez desde antes, pero concretamente desde 1830, el Estado tiene una política avanzada hacia el originario de esta tierra, una política indigenista plenamente, que es la de separación de la raza de las condiciones de vida del Uruguay. Nos ha masacrado la primera vez, intentó exterminarnos, hizo un genocidio, hizo un etnocidio, eliminó la otra raza que después trajo para que viviera acá y la eliminó también, que es la guaraní, y desde ahí empezó el ninguneo, la invisibilidad, la negación, y después, cuando vio que la negación sola no alcanzaba, empezó a hablar de que el indígena era valiente, había peleado por su tierra, tenía 3 huevos, y eso son todas mentiras. O sea,
Nunca habló de que el indígena estaba enamorado de la tierra, nunca dijo que el indígena estaba enamorado de su mujer, que tenía hijos, que tuvo raíces en esta tierra. Eso es política también. Es la política del ninguneo. Este Estado tuvo política de ninguneo siempre. Y eso es una política indigenista a la inversa, en contra del indio. Siempre la tuvo. Parte de lo de Zorrilla San Martín, que es totalmente racista, es una política de ninguneo hacia el indígena. Él lo reconoce como valiente al indígena. Y nada más. Valiente, salvaje. Nunca dice que era salvaje cuando enfrentaba al enemigo, pero hacia su familia era amoroso. Eso no lo dice, pues no le necesitan. Y no dicen que abajo de la tierra hay huesos de nuestros ancestros y que están ahí y que son parte de esta tierra. No lo dice nunca, porque es parte del ninguneo. Siempre hubo una política. La política hasta ahora ha sido de ninguneo y la vamos a levantar nosotros el día que podamos. Ya estamos pudiendo. Vuelvo a insistir, somos reconocidos como una fuerza electoral. 5%. Y sí, igual también un poco también para reflexionar que hay un gran debate en torno al tema de la denominada reemergencia indígena, continental, que son los últimos 20 años de gran movilización y de cambios constitucionales. Se incorporaron la mayoría, no, en todas las constituciones menos la de Uruguay, el tema de diversidad cultural, ciertos derechos a las poblaciones indígenas, pero también está un debate si todos los países realmente hicieron una revolución o renovación o un cambio en las políticas, en el relacionamiento entre Estado y pueblos indígenas, o si han hecho realmente un neoindigenismo como el que había en los años 40, 50, Lázaro Cárdenas, Perón. Por ejemplo, en mi opinión, que es mi opinión, hay gente que discrepa, pero por ejemplo Argentina es un neoindigenismo, porque por un lado hay una narrativa del gobierno muy fuerte hacia los pueblos indígenas y se les ha dado mucho espacio de visibilidad, por suerte, pero por otro lado se los sigue matando a hambre y incluso con bala. Entonces eso es el viejo indigenismo de los años 30. Ahí no hubo ningún cambio de nada, fue que lo mismo que hizo Perón: vamos a dar contra la oligarquía y vamos a repartir la tierra, pero cuando los indios Coya de Malón de la Paz reclamaron la tierra, le dio 4 patadas en el culo y lo mandó de vuelta a Jujuy. Me parece que Argentina está haciendo lo mismo. Ahora, Bolivia, me parece que ha cambiado un poco el tema de las relaciones. Venezuela, por lo menos en lo que ha sido la historia de ese país, ha cambiado el tema de la relación entre pueblos indígenas y Estado. Me faltaría ver mucho más el tema de los otros países. Uruguay estaría debutando, porque, o sea, realmente ni siquiera han existido políticas públicas. Igual recordemos también, quiero señalar una cosa, que por ejemplo el Instituto de Colonización es parte de esta época del Estado de Bienestar. Por el Instituto de Colonización en 1948 es esa cuestión de, bueno, vamos a repartir la tierra, pero bajo las leyes que marca el Estado, que eso termina volviendo al sistema capitalista. No, por lo menos no hace un salto cualitativo, estructural.
Sí, es un avance, pero también un poco para marcarles, mostrar un poco el panorama, que a veces nosotros los uruguayos somos muy orgullosos. El vallismo, que no sé qué. El vallismo, bueno, tuvo características propias de Uruguay, pero el vallismo no es solo de Uruguay. Encontramos gobiernos similares en toda América Latina en esa época. Yo, cuando hablaste de la diversidad cultural, Uruguay, cuando las Naciones Unidas declara el 21 de mayo como el Día de la Diversidad Cultural, y además Uruguay, cuando los originarios de esta tierra querían cambiar, como se cambió en todo el continente, Uruguay último siempre, quería cambiar ese 12 de octubre, denominado fascistamente el Día de la Raza, cuando se propuso cambiarla por el Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente, querían ponerle el Día de la Diversidad Cultural. Uruguay casi tiene 2 días con el mismo motivo. Quería señalar eso. Se votó en una cámara, cuando se fue a votar en la otra, que se hizo presión para que no se pusiera el Día de la Diversidad Cultural, sí el Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente. Surge que ya existía ese día, que no podían votar para que se le llamara así el 12 de octubre. Me vino eso a la memoria escuchando a Martín. Y bueno, el apunte que hizo Daniel de ese indigenismo esa política. Sí, política de indigenistas de 1930 en adelante, sin duda. 1830. Desde el exterminio. Sí. Sin duda que fue todo en contra, por supuesto, no fue pro indígena como hay casos. En Uruguay fue todo en contra, no solo genocidio, sino toda la política que existió fue en contra de los pueblos originarios de esta tierra. Daniel, te dejo la palabra cortita y retomamos enseguida, así hacemos la tanda. Bueno, así terminamos la redondilla. Es bien cortito. El primer paso en contra de esa política, qué contrasentido, ¿no? Lo digo yo, es lo que hizo el ministro del Exterior. El primer paso en contra. Porque menos de un año antes, el presidente le dijo a Mónica Michelena, si no entiendo mal, en persona, que no éramos charrúas, éramos la raza que no tiene representación, o sea, éramos guaraníes. Si hubiéramos dicho que éramos guaraníes, le hubiera dicho, no, ustedes no son guaraníes, son charrúas. Es totalmente lo que, hasta ahí, o sea, hasta hace menos de un año, la política es la misma, negarnos. Muy bien, vamos a la tanda. Ya que me pones collar. Retomamos contigo, así queda bien fraccionadita la cosa. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.